pedimos a la oficina de parte que dé pronto cuenta de ambos proyectos para que se puedan, digamos, informar correctamente. Hice una consulta a la Secretaría General y pido que si hay alguna duda en eso, que la Secretaría General dé un informe, que no procede dar cuenta de proyectos ni informar proyectos si no han sido debidamente ingresados. Esa es es parte del reglamento de la Cámara de Diputados y por lo tanto creo que lo que deberíamos hacer ahora es ver el proyecto de la diputada Hernando. Sí. Diputado Espinosa. La misma línea del diputado González. Reconocemos que se ha considerado esta demora en la parte de la oficina de parte para dar cuenta a la sala de su proyecto. Pero además va a haber sobre esta materia había 3 proyectos, va a haber un cuarto proyecto que vamos a realizar el día martes, que va también en la línea que va en la línea de complementar, pero estamos trabajando en complementar algunos aspectos que no quedan cubiertos por las 6 iniciativas que estuvimos discutiendo la semana pasada. Son complementarios, ¿no? Claro. No sé. Presidente, Sí, pero nada de esto es oficial. Pueden decir, efectivamente ojo, que están parece fuera. que hay un atochamiento en la oficina de parte y no han sido entregados a la sala los proyectos que ya se presentaron hace más de una semana. No obstante, el proyecto de la diputada Hernando hace referencia a estos mismos temas y de hecho modifica un plazo o una fecha tope que a mí me parece que es muy riesgoso pronunciarse sobre ello, o sea, es generar chip libre en estas materias, por lo tanto, y no habla de la prórroga, o sea, habría que modificarlo. Yo lo que le propongo, presidente, ya que traje la presentación, es hacer una presentación general, sin hablar del proyecto, para que podamos ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas antes de entrar a discutir el proyecto de ley. El audio está bueno, ya. A ver, a mí me parece que efectivamente tenemos que tramitar el proyecto de la diputada Hernando, pero la sesión es larga y habíamos quedado en escuchar una presentación del diputado Urrutia y del diputado González. El diputado González no está de acuerdo con que se hagan esas presentaciones, pero yo personalmente, y esto es una opinión personal, no una decisión de la mesa, como se le llama, no veo problema en que dediquemos 15 minutos de la sesión a que el diputado Urrutia haga una presentación sobre un tema que ya empezamos a discutir. Yo no veo el problema. De hecho, también me gustaría pedirle a la representante de la biblioteca, doña Verónica, que ella también haga una presentación, porque la biblioteca trajo un informe a propósito de la discusión que tuvimos la semana pasada, discusión que ya empezamos. Entonces, yo no veo el problema con que escuchemos esas dos presentaciones y luego formalmente sigamos tramitando el proyecto de la diputada Hernando. Presidente. Diputado García. Sí, no, mire, para ir avanzando, independiente de los proyectos que hayan presentado, como son más o menos muy similares y el diputado Espinosa está diciendo que van a presentar otro complementario a esto, sería bueno que nos adelantáramos nosotros y tener la opinión de la biblioteca. Por lo menos los 3 proyectos. Entonces, no, es que se lo estamos pidiendo por si pueden avanzar algo y cuando llegan aquí vemos lo de la biblioteca y ahí lo que se sumamos con lo que dice el Ejecutivo y lo que pensamos nosotros. Es mucho más fácil, ganamos más tiempo y vamos claro, pero lo que está en cuestión es que la semana pasada tomamos un acuerdo, yo tengo que ser guardián de los acuerdos, porque es parte de mi responsabilidad, de escuchar una presentación del diputado Urrutia y creo que no hubo nadie en contra de eso. No, nadie está diciendo que no. Yo no tengo particular, digamos, ni interés en escuchar o no escuchar, digamos, estoy guardando el acuerdo. Y no creo que sea improcedente escuchar esta exposición, digamos. ¿Cuántas veces se escuchan audiencias acá sin que estén en función de un proyecto de ley? No sé por qué estoy defendiendo al diputado Urrutia. Presidente, sí, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, si se tomó el acuerdo, respetémoslo, y que el diputado Urrutia hoy día realice su presentación, y el diputado González cuando la tenga, que también la traiga, porque ese fue el acuerdo en realidad que se había tomado, porque además está la persona de biblioteca acá hoy día que es importante escucharla, y también ver el proyecto de la diputada Hernando si usted lo estipula así, pero yo estoy de acuerdo con que escuchemos al diputado Urrutia hoy día. Muchas gracias. Que está contemplado y que está acá también la señora Miriam Quintanilla. Le invito a pasar la mesa.
¿Le parece proceder en la forma en que propone el diputado Espinosa? Presidente, Diputado González. se considere no como parte de la tramitación de proyectos de ley, porque no se puede empezar a tramitar proyectos que no han sido ingresados. Esos proyectos podrían eventualmente, Sí. ser declarados inadmisibles. Y no, entonces no estamos informando proyectos de ley, estamos haciendo una sesión informativa. ¿Ah? En ese sentido, en el momento en que ingresen los proyectos de ley, tendrán que informarse por los respectivos presentadores de los proyectos y por quien corresponda. Pero no se trata, porque yo hice una consulta explícita al secretario general y me dijo no procede que se informen proyectos que no han sido ingresados y que no han pasado por la sala. Ahora, si es a título meramente informativo, ¿no? Como una información académica o una información general, está bien, hagamos esa información. El proyecto de la diputada Hernanda es distinto, porque es un proyecto que tiene número, que es un boletín y que algunos opinamos en la sesión pasada de que debiéramos empezar a discutir ese proyecto. Pero y va en tienen- otra línea, ¿Ah? Por eso, justamente, si... No habla de la fecha, que es lo que más nos interesa. Por fin llegó Calixto. Oye, que se presente. Los que lo ubican. Diputado González. Presidente. Presidente, para trincalidad del diputado González, la presentación que yo he preparado para el día de hoy tiene dos partes. Una, que son aspectos generales para entender la problemática de los asentamientos irregulares, que no tocan la ley, sino da a conocer cuáles son los problemas que hoy día existen en las ciudades. Y la segunda es una propuesta de modificación de la ley. Yo puedo hacer solamente en esta oportunidad el tema que tenía que ver con los aspectos generales, y las modificaciones a la ley lo guardamos a una vez que ingrese. Excelente, porque va en la línea de lo que va a decir la biblioteca. Sí. ¿Les parece entonces? Escuchamos a la biblioteca, hacemos antes de terminar, estoy en tabla y luego varios. Escuchamos a la biblioteca, le hacemos preguntas, escuchamos al diputado Ruti, le hacemos preguntas y ahí continuamos con la tramitación. Y a la señora Miriam Quintanilla y a la diputada Hernando primero, sí. Ya. ¿Diputada Hernando, varios o su presentación? Ah. Por su intermedio, presidente, dentro de la cuenta se escuchó una solicitud que es de Antofagasta y es de Pablo Rojas, que es representante de varias agrupaciones sociales que tienen que ver con temas de vivienda y de ciudad. Quisiera pedir que por favor le den atención a su solicitud de audiencia. Tenemos un listado de audiencias porque el proyecto que se acaba de votar en sala, suspendimos todas las audiencias que no tuvieran que ver con el proyecto, entonces tenemos un poquito de taco, pero podemos tener a bien la consideración. ¿Varios? Perfecto. Entonces le damos la palabra a la diputada Hernando, luego a la biblioteca y luego al diputado Urrutia. Muchas gracias, presidente. La idea es hacer una presentación bastante breve de las razones por las cuales yo estimo que esta es una urgencia. Yo entiendo las consideraciones que han hecho los colegas a propósito de que este sería un tema que es diferente a la profundidad con la que ellos quieren tocar otras cosas, pero a mí me parece que es importante el dar cuenta de la urgencia. Quiero referirme a lo que se conversó la semana pasada a propósito de la vigencia de la ley, en el sentido de que se dijo que este boletín no toca sobre la vigencia ni la prórroga, pero de acuerdo a como yo lo entiendo, aun cuando sería subsanable a través de una indicación, de acuerdo a como uno lee la ley, esta es una ley que se promulgó en relación a loteos irregulares de campamentos del catastro del año 2006, y esos 5 años que se establece que son prorrogables respecto de uno de los artículos que dice que una vez presentados los antecedentes a la Dirección de Obras Municipales, existe un plazo de 2 meses para que el DOM se pronuncie respecto de si están las condiciones para declararlo como un loteo provisorio. Y luego de eso viene una serie de trámites para el cual existen 5 años de plazo antes de declararlo definitivo. Y esos 5 años son prorrogables en forma automática.
pasaron esos 10 años luego de el catastro del 2006 y se venció el 2016, se iba a vencer y por lo tanto el 2015 se hizo una ley de prórroga. Pero esa prórroga se establece o hizo dos cambios que están establecidos ahí en el 4 y en el 5 está el detalle, en el sentido de que se cambia la ley para dar 5 años más sobre esos 5, o sea, en vez de 10 después del catastro del 2016, se amplió hasta 15 años para lograr establecerlo como un loteo definitivo. Como nuestro boletín se refiere a modificar el catastro, con solo cambiar el año del catastro, la ley tendría vigencia. Pero si ustedes estiman que no es así, se podría poner el tema de la prórroga de otros 5 años. Pero según yo, no sería necesario. No sé si se entiende esa parte. Ahora, respecto de los campamentos en Chile, que a mí me gustaría destacar algunos números, y si ustedes se van allí, hoy día existen 882 campamentos. Más del doble de lo que existía cuando esta ley estaba vigente con la vigencia de hoy día. Eso significa 46.423 hogares. Los principales campamentos en número de viviendas están señalados allí y quisiera hacer mención a Antofagasta, donde está mencionado solamente uno de los 50 campamentos, que es el macrocampamento Los Arenales, con 990 viviendas. Si ustedes lo multiplican por 4, imagínense cuánta gente vive en solo ese campamento. Y el campamento Freibón de Calama, con 500 viviendas. Ahí hay una foto de los campamentos de Antofagasta que está de fondo. Y yo les hacía mención en la sesión pasada respecto de cómo hay una cantidad importante de viviendas que están justo debajo de las torres de alta tensión. Si se apaga la luz se va a ver más claro todavía, pero ¿se ve o no? ¿Sí? ¿Se bajó? No se ha bajado todavía. Y más aire, ¿no? Este es no solamente es la foto que la tomé yo, pero también ustedes pueden ver respecto del catastro de las empresas eléctricas que hicieron, y les voy a mostrar una lámina un poco más adelante donde están las franjas que ellos consideran, esa es, viviendas dentro de la franja de servidumbre hay 168, dentro de la franja de servidumbre y de la faja de seguridad, que están con criticidad altísima, 283 viviendas. En extrema hay 114 viviendas que están dentro de la franja y también de la faja y con algún elemento que aumente el riesgo de descarga eléctrica. Esto sin contar aquellos que están instalados en zonas aluvionales, etcétera. Entonces, la verdad es que la situación de campamento, no sé si exista, yo creo que además todo el mundo debe estar mucho más sensibilizado luego de lo que ocurrió ayer en Valparaíso con el derrumbe de una casa que se estableció en un lugar donde no debería haber estado probablemente. Entonces, ir nuevamente al foco de este boletín, que tiene que ver que se actualice en la ley original, en vez de referirse al catastro de campamentos del año 2006 al 2018. Yo entiendo que aquí hay algunas aprensiones porque eso significaría hacerse cargo de la situación de campamentos de hoy día. Y ahí probablemente vamos a tener diferencias a lo mejor un poco dogmáticas, pero desde mi punto de vista hoy día no hay ministerio, lo dije la semana pasada, que aguante o que resista esta situación haciendo todavía caso omiso a que esto no es un problema que hay que abordar de alguna manera. Y no podemos seguir haciendo la vista gorda a la situación de los campamentos en el país. Entonces, a mí me parece, ahí hay nuevamente una foto, a mí me parece nuevamente que no podríamos seguir esperando y prorrogar la ley. Tampoco corrige el tema de que solamente son aquellas viviendas que fueron catastradas el 2006. Si no se cambia la fecha en la ley, todos los campamentos que han surgido luego del 2006 están
fuera de las posibilidades de ser regularizados así. Ahora, quisiera contarles que hay algunos de los campamentos en Antofagasta que han postulado a fondos internacionales y que han estado haciendo estudios de los sitios donde ellos están como para ser radicados y por lo tanto el trabajo que ellos tienen respecto de que esto sea una posibilidad cierta hace necesario que esto se tramite. Eso. No sé si hay dudas, preguntas. Una pregunta para el representante del Ministerio de Vivienda. La situación en que se encuentra a propósito de la información que han entregado la diputada Hernando y Catastro. Yo sé que hay una impresión, que se han tomado medidas, que hay un estudio en curso, que nos pudiera contar un poco en qué situación está. Gracias, presidente, por su intermedio. Le contesto al diputado. Algo hablamos la semana pasada respecto, parece que fue ya terminada la sesión, pero en el fondo hay un equipo en el ministerio encargado del tema de campamentos o de asentamientos precarios, y la idea es que ojalá poder ser citado ese equipo para que den cuenta un poco de lo que usted plantea y dar cuenta también de la postura del ministerio respecto no solo del proyecto de ley de la diputada Hernando, sino que también de los otros presentados. Entonces, en ese sentido, yo ya le informé a ese equipo, a los encargados de ese equipo, que se estaba discutiendo esto acá. Ellos también están muy interesados porque efectivamente es una ley que en la última modificación se incorporó esta idea de que Servio pueda utilizar esta ley para abordar la situación de los campamentos y de los asentamientos irregulares. Por lo tanto, es una herramienta que se utiliza por muchos servicios de vivienda y urbanización y que también ven que se va a acabar el plazo y que se van a quedar sin herramienta. Por lo tanto, es algo que le interesa al Ministerio ver en qué situación queda. No me corresponde a mí, sería un poco osado decir si es que es pertinente o no ampliarlo del 2006 al 2018. Eso tiene efectivamente ciertos efectos, pero efectivamente es algo que hay que discutir y conversar acá en el seno de la comisión, digamos. Si es que es pertinente dejarlo en ese número, si es pertinente ampliarlo al 2018, entiendo lo que dice el diputado Urrutia, que también esas ampliaciones del catastro que se puede abordar tiene implicancias que hay que ver hasta donde, no sé si ir a abordarlo después, pero una cosa es ampliar o actualizar el catastro de campamento y otra es decir que todos los que estén en el catastro pueden acogerse a este procedimiento, porque también pasa que este procedimiento no es viable en todo tipo de campamentos o todo tipo de asentamientos irregulares. Hay algunos que no pueden ser regularizados porque están en zonas de riesgo, porque están en lugares donde no corresponde tampoco radicar. Pero sí hay otros donde la estrategia puede ser la radicación. Entonces, ese equipo se preocupa de eso, de ver, bueno, ¿cuál es la estrategia de intervención de cada campamento? La radicación, la erradicación, la radicación en zonas de riesgo no se puede. Entonces, ¿cuál es la estrategia para intervenir ahí? Entonces, también es complejo plantear que cualquier campamento podría acogerse, porque también los que viven en ese campamento podrían decir, yo quiero que usted me radique acá. No, es que acá no se puede. Pero es que la ley dice que usted me tiene que radicar acá. Entonces, ahí quizás es una buena oportunidad para hacer la precisión de cuándo esta herramienta se puede ocupar para la radicación de campamentos, porque puede que haya casos en los que no sea pertinente y sea bueno que la ley también aclare que no es pertinente. Porque si no se genera la falsa expectativa de una radicación en un lugar que no se puede. Pero hasta ahí puedo llegar yo con lo que manejo del tema, digamos. Creo que es bueno que vengan las personas encargadas de ese programa. Eso. Gracias. Sí, la ley establece que tienen que cumplir con varios requisitos para postular a un reconocimiento del loteo provisorio, y eso implica también algunos informes de la DOM y de otros organismos pertinentes. Por lo tanto, aquellos que están en zonas peligrosas nunca van a cumplir con ese requisito. Le damos la palabra, representante de la Biblioteca del Congreso. Diputados, buenas tardes. Nosotros como biblioteca desarrollamos un documento en donde abordamos dos aspectos. Por una parte, la parte conceptual de qué hablamos cuando hablamos de asentamientos informales, irregulares, asentamientos precarios, que son distintas denominaciones, y por otra, las normas de regularización y particularmente los alcances que tiene la ley 20.234. Ya, ahora, particularmente ahora, cuando me refiera a la informalidad, voy a estar hablando de la informalidad del suelo,
porque uno también podría entender que aquellas personas que no tienen los permisos de edificación también están en una situación de informalidad, pero esa informalidad se refiere más bien a la construcción. Entonces, cuando hablamos de la informalidad del suelo, tenemos por una parte la informalidad en la tenencia, o sea, si yo tengo todos los documentos de propiedad que acrediten, o tengo un contrato de arriendo, o tengo alguna fórmula en que estoy legalmente ubicada en ese suelo, y otra informalidad se refiere a la urbanización, o sea, si mi predio tiene los deslindes correctamente establecidos, si tiene servicios básicos, si tiene acceso a una calle con pavimentación, con todo lo que eso se requiere para ubicarme y vivir. ¿Ya? Ahora, incluso hay algunos autores que hablan de una tercera forma de informalidad y se refieren a la informalidad ambiental. Y están hablando, por ejemplo, de las situaciones de riesgo. Ya. Ahora, las causas que originan la informalidad se refieren por una parte, y esto de manera general en Latinoamérica, tanto a las formas del crecimiento urbano, o sea, cómo han ido creciendo las ciudades latinoamericanas, que han sido procesos urbanos muy complejos, pero que además no han sido formas inclusivas de crecimiento. Por lo tanto, hay mucho porcentaje de la población que no ha tenido acceso a las ciudades. Y además se suma a esto una serie de factores socioeconómicos como los ingresos que tienen las personas, como la formalidad en el empleo, que son limitantes respecto de poder acceder a formas regulares de llegar a la vivienda o al suelo. ¿Ya? Entonces, ahora hay que entender que estos fenómenos de informalidad no son baratos. Para las personas que viven en una situación de informalidad, vivir en esta situación tiene un alto costo, porque todos aquellos servicios que no se los brinda la comunidad, la ciudad como comunidad, se los tienen que proveer de manera privada. Y además, para los gobiernos locales, los fenómenos de informalidad son de alto costo, porque implican que se tienen que hacer cargo de llevar servicios a esas personas que están fuera de las áreas regulares y que por lo tanto son de alto costo. Por ejemplo, llegar con los servicios de aseo fuera del área urbana representa para el municipio un contrato que es mucho más caro de lo que representa tenerlo dentro de las áreas urbanas. Ahora, cuando se enfrentan procesos de regularización, habitualmente hay siempre dos aspectos a considerar. Por una parte, la necesidad de mejorar las condiciones de vida de esas personas que están en esta situación de irregularidad, pero por otra, la duda del Estado de no fomentar que esta forma de acceder al suelo siga progresando y siga creciendo en cantidad de asentamientos. ¿Ya? Ahora, si uno, y algunos autores como Edesio Fernández han hecho estudios de los distintos programas de regularización que ha habido y dan algunas consideraciones a tener en cuenta cuando se implementan este tipo de programas. Entonces, ellos hablan, por una parte, de la necesidad de contar con información de los programas que se están implementando, de cómo se están implementando y también de los resultados. Al no tener resultados de cómo han funcionado programas anteriores, implica que se toman decisiones a ciegas, por lo tanto se replican medidas o se establecen medidas que no resultan ser del todo efectivas para la regularización que se quiere llevar a cabo. Otro aspecto que se hace hincapié por este autor es la especificidad de los programas, o sea, cuando yo regularizo tengo que entender qué fenómeno de la regularización quiero abordar y generar medidas específicas, porque aquellas normas que buscan englobar aspectos muy diversos de la regularización, al final terminan siendo muy distantes de las situaciones reales con las que uno se encuentra en el territorio. Ahora, por lo mismo, las herramientas de respuesta que se tienen que dar tienen que ser respuestas finas. No sirven las normas generales, porque la casuística que origina este tipo de irregularidad es múltiple. Por lo tanto, si yo trato de tomarla con una herramienta muy amplia, empiezan a quedar siempre casos que no son recogidos y van quedando casos fuera. Y la última, que es una medida que es la más difícil en términos, es la disponibilidad de recursos. Finalmente, muchos de estos programas fracasan porque la disponibilidad de recursos para llevar a cabo las medidas reales que hay que tener, no solo la regularización documental, sino que las obras que se requieren para que esas personas alcancen los estándares que la norma requiere, no se dispone. Por lo tanto, terminan obteniendo títulos, terminan obteniendo regularizaciones, pero en la práctica las obras que se requieren no son ejecutadas. Ahora, en términos de cuál es el proceso
formal con el cual se crea suelo urbano. En la legislación nosotros tenemos dos grandes patas con las cuales se crea suelo, y se crea suelo para que vivan las personas. Por una parte, los instrumentos de planificación y las ampliaciones de los límites urbanos, en donde yo incorporo suelo que es rural al área urbana, y por otro, los procesos de subdivisión del suelo, o sea, el área urbana la transformo en pedazos más pequeños en donde vive mayor cantidad de gente. Excepcionalmente, en el área rural yo puedo hacer cambios de uso de suelo, o sea, transformar una porción de suelo que es rural en suelo y darle condición de urbano para la habitabilidad en el área rural, para las personas que trabajan en el área rural o para el equipamiento que esas áreas necesitan. ¿Ya? Ese es el gran modelo con el cual se genera el suelo. Ahora, dentro de este gran modelo, dentro de las áreas urbanas, la normativa establece dos excepciones. Por una parte, la posibilidad de que un urbanizador garantice económicamente ante el municipio la ejecución de las obras de urbanización, caso en el que se le da la autorización para que pueda hacer transferencia de ese suelo. Y el otro es cuando es una cooperativa. Y en ese caso la cooperativa asume la responsabilidad de hacer esa urbanización. ¿Ya? Ahora, esos dos modelos existen porque, como norma general, en los terrenos que no están urbanizados no pueden ser transferidos, no pueden ser inscritos y no pueden entrar a la circulación dentro del mercado del suelo. Ahora, en este marco general, en el país existen una serie de normas que han generado modelos de excepción a esta manera regular de llegar al suelo. Por una parte está en el año 65 la ley 16.282, que es la ley de reconstrucción, que es una ley que surgió a propósito del terremoto en 1965, y el objetivo de esta norma tiene un artículo de excepción que era el 70 en la norma original, que es el 43 en la norma actual, y que el objeto que tenía esta norma era facilitar los procesos de reconstrucción. Ese fue el origen, ese fue el por qué se le dio a los municipios esta facultad de hacer un plano de loteo y reconocerlo como tal, a propósito de que había una situación de irregularidad, y si yo quiero hacer un proceso de reconstrucción necesito cierta certeza con el suelo. Esto también se aplicó a propósito del terremoto del año 2010. Después tenemos la ley 16.741, que es de 1968, le estoy dando cuenta de las fechas porque eso da cuenta de la antigüedad de los procesos, que se enfocó en el saneamiento de los títulos, o sea, en la parte documental de los procesos. Luego está el decreto ley 2695, que es del año 74, que también se enfocó en regularizar, y particularmente se enfocó en la pequeña propiedad raíz, porque se entendió y se evaluó que la inexistencia de títulos para esas pequeñas propiedades limitaba su capacidad de desarrollo y de acceder a determinados mecanismos de desarrollo de la época. Luego lo que tenemos es la 20.234, que es la norma que les señalé, analicé más en profundidad. Y la norma, a diferencia de las anteriores que se hacían cargo del suelo, lo que busca es regularizar la urbanización. O sea, entendiendo que hay comunidades que tienen propiedad o tienen algún título imperfecto o tienen alguna relación con el suelo que habitan. Por ejemplo, se trata de suelos municipales, de suelos del fisco, de suelos de algún órgano del Estado, y por lo tanto hay cierta posibilidad de regularizar la parte del dominio. Acceden a esta norma para lograr obtener la urbanización. ¿Ya? Ese fue el origen de la norma. Si bien explícitamente la norma no limita el que se regularice en paralelo la parte del suelo, pero el foco estaba puesto en cómo estas personas que no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, podemos apoyarlas para que puedan acceder a esos servicios básicos. Entonces, en esto la norma tiene tres condiciones bien particulares. De partida es una regularización colectiva. No es predio a predio, sino que junta un conjunto de predios que están en esta situación y busca una manera de que ellos puedan definir exactamente sus deslindes y puedan tener un acceso común que les permita tener el agua potable, el alcantarillado, principalmente. No les hace exigencia respecto a la formalidad del suelo, pero sí tiene esta condición que les señalaba, que espera que tengan alguna relación con el suelo, porque si estamos en una situación de un grupo que no tiene ninguna relación con el suelo, que no tiene ningún título imperfecto, que no sabe de quién es el suelo que habita, difícilmente vamos a poder hacer una acción de instalar sobre ese suelo servicios públicos, dotar de una calle, sobre un suelo que desconocemos la propiedad. Y lo otro es que el procedimiento que generó para esto tiene dos etapas. Primero, una etapa que es
hacer una planificación del terreno, hacer un plano de loteo en donde establezco los límites de los lotes, le señalo a la dirección de obras cuáles son las propiedades que están ocupadas, las características de estas viviendas, pero solo de manera referencial. Y con ese plan, y con un plan de servicios, o sea, y con un proyecto para acceder a los servicios, accedo a una primera recepción provisoria. Esa recepción provisoria le permite a las personas postular a recursos públicos por una parte o hacer gestión para poder obtener en definitiva los servicios. Le dice por dónde va la tubería del agua potable para que en definitiva ellos puedan presentar ese proyecto ante alguna entidad y poder construirlo. Y para eso les da 5 años de plazo. Transcurrido ese plazo y las obras ejecutadas, las personas pueden acceder a una recepción definitiva. Ahora, en su origen la norma no contemplaba los campamentos. Los campamentos fueron incorporados en la modificación que se hizo el año 2011 con la ley 20.812. Ahora, después de la evaluación de la norma hay 3 cuestiones que quiero mencionar. Una, que no se pudo acceder, no hay evaluaciones de la norma, de cuál fue la efectividad, de cuántos lugares se han regularizado bajo esta norma. Lo otro es que si bien el Estado permite que los municipios hagan convenios y una serie, en general no hay programas cuyo objetivo sea la urbanización del suelo, por lo tanto tampoco hay muchas alternativas en términos del financiamiento a las cuales esas personas pueden acceder. Y por último, yo revisé ligeramente, sí, algunos temas de legislación comparada para ver cómo se están abordando en el fondo los temas de la informalidad. Y por una parte, claro, está cómo abordo la informalidad de lo que ya tengo, pero también cómo tomo medidas para que la informalidad no se siga replicando. Y en eso, los catastros multifinalitarios, o sea, esta idea de que en un solo catastro esté toda la información de la propiedad, del Servicio de Impuestos Internos, de los conservadores y de los municipios, de manera que existe información pública fidedigna respecto a qué pasa con el suelo, es una de las medidas. Y la otra, en otros países, eso es un ejemplo colombiano, y por ejemplo en el caso inglés, del Reino Unido en general, ellos tienen estrategias para usar el suelo rural, de manera que no solamente esta polaridad entre lo urbano y lo rural, sino que hay una serie de planificaciones intermedias que permiten que personas se emplacen en pequeñas localidades rurales, en donde existe subdivisión del suelo, sin tener que necesariamente ser una actividad agrícola 100%, porque pensemos que allá, en una parcela de 5.000 metros, que es lo que entenderíamos nosotros en el concepto nacional, tú puedes instalarte solo si puedes demostrar que ese suelo es productivo agrícola, de producción agrícola. No basta con mi declaración, como es en la legislación nacional, de que voy a tener ese destino, sino que debo demostrar que efectivamente lo estoy cumpliendo. Eso es la presentación. Muchas gracias, doña Verónica. ¿Hay preguntas para la representante de la biblioteca? ¿La diputada Hernando había...? ¿No? Diputado Urrutia, entonces le vamos a dar la palabra. Interrumpir, no molestar, pues. Son 2 cosas distintas. Interrumpir. Esta sesión está convocada hasta las 5:30. Hasta las 5. Entonces, por lo tanto, yo quiero solicitar que, como está citada hasta las 5, podamos dejar la intervención de la señora Quintanilla como la primera intervención del próximo martes, porque ella no tiene problema en que así sea. Para que podamos, porque no sea corriendo. Sí. ¿No es mejor, presidente? Ella es la 14ª miembro de esta comisión. Y viene todo. Casi. Bueno, como dije,
voy a hablar solamente de los aspectos generales de la problemática del diagnóstico que uno puede hacer de lo que está ocurriendo en nuestras ciudades en tema de asentamientos irregulares o informales. La verdad es que la sectorialista de la biblioteca dijo gran parte de las cosas que yo iba a decir, pero yo la única diferencia es que la voy a decir de forma un poquito más lúdica con una presentación en PowerPoint. Eso va a ser evaluado al final de la serie. No, pero lo interrumpí para pedir que bajen la luz para poder ver el PowerPoint, para que la ludicidad fluya. En la pantalla ustedes tienen el contexto histórico y me voy a referir un poco a la gran cantidad de variedad de leyes que existen o que han existido para tratar de solucionar el problema que se genera por varias razones, entre otras he nombrado algunas: la migración del campo a la ciudad, la gran demanda por suelo urbano, el rápido crecimiento en extensión en las zonas altas de las grandes ciudades. Estoy hablando del ejemplo, por ejemplo, de Valparaíso y Viña. Para escuchar, ya. Gracias. Y el terremoto, entre otras cosas, del año 85, que también tuvo un efecto importante en esta situación. Como ustedes pueden ver, en el año 1965, en esta línea de tiempo, del año 65, se aprobó la ley 16.282, conocida como la ley de sismo, que lo que permitía, y algo dije la semana pasada, que no el director de obra, sino el Consejo Municipal, en esa época los regidores, aprobaban un plano de loteo, basado en una forma muy precaria. Esto no se hacía con un levantamiento topográfico, o sea, no tenía deslindes y medidas o mensura de detalle, sino en forma general, y se hacían divisiones de lotes, se abrían calles en forma muy genérica. La verdad es que era muy precario, pero el objeto que tenía era darle una solución a las personas que habían sido damnificados por los terremotos. Posteriormente, y en esa época, en la década del 60, existió mucho lo que se llamaba los loteos brujos, que eran personas que se hacían de un terreno, que a veces no eran ni siquiera propietarios, lo loteaban y lo vendían sin urbanizar. Esto constituyó un delito que quedó establecido en la ley, incluso no solamente en esta ley, sino también en la ley, la 16.741, sino también en el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que esta acción de tomar, bueno, estos tipos usurpaban un terreno y estafaban a las personas vendiendo un terreno que no es. Eso eran los loteadores brujos. Pero aunque una persona sea propietario del terreno, si vende o cede derechos, está cometiendo también un delito que está contemplado en la Ley General de Urbanismo. Entonces, en la década del 60 tenemos estos dos importantes hitos, la Ley 16.282 y la 16.741, sobre loteos irregulares o loteos ley de sismo. En el año 75 se dicta un compendio de leyes, que ya existían algunas, que se llamó la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la ley que rige a los directores de obra. Los directores de obra se rigen por 3 normativas, que son su marco de acción, su rayado de cancha, que es la ley, esta ley, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Decreto Ley 458, la ordenanza o reglamento de esa ley y los instrumentos de planificación territorial, ya sea el PRC o el instrumento de planificación territorial superior, que es en las áreas metropolitanas, o el PREMVAL, como en el caso de Valparaíso. Ese es el marco regulatorio que le permite aprobar o rechazar un permiso, ya sea de loteo, de urbanización o de edificación. Que en general muy pocas personas conocen esta normativa y conocen a veces o se dan cuenta de los alcances de los planos reguladores. Por lo tanto, siempre el director de obra termina siendo el jamón del sándwich, en que tanto las inmobiliarias lo demandan porque no accede a una petición de su proyecto y los privados también lo demandan. Entonces es bastante compleja esta situación. En el año 79 se dictaron el decreto 2833, que es un decreto ley que permite a los serbios simplificar los trámites de dominio de una propiedad cuando ese terreno es del Estado o es de Serbio, o está bajo el poder de administración de Serbia. Ese es el famoso decreto ley 2833, que lamentablemente a partir de ese año, en forma muy creativa, el Ministerio de Vivienda lo utilizó para hacer loteos. Y eso significó que en el año 2005 la Contraloría se pronunció y le dijo: señores, al Ministerio de Vivienda, ustedes no están autorizados para lotear a través del 2833, así que parta por regularizar todo lo que hizo para atrás. 2005 al 79 son más de 20 años de loteos que se hicieron bajo esta normativa y loteos que no se urbanizaron. ¿Ya?
Después también existió el decreto ley 2695 de la pequeña propiedad raíz, que tenía por objeto principalmente sanear las propiedades, sobre todo en las áreas rurales, pero que también se utilizó intensivamente en algunas comunas en las áreas urbanas. Lo dramático del 2695, que se tiene muy poca información acerca de cuántos títulos de dominio se dieron a través del 2695. Les quiero contar una experiencia. Yo una vez fui a la Seremi de Bienes Nacionales a preguntar cuántos títulos han entregado en la ciudad, en una de las ciudades de la quinta región. Mire, me dijo, allá abajo en el sótano hay una pieza como más o menos de este tamaño, están todos los expedientes archivados. Si usted quiere, venga cuando quiera y busque los expedientes. Sin ningún orden, estaban por años más o menos. Había que estar buceando muchos años para poder saber cuántos y en qué partes se ubicaban y pues después georreferenciar. Y que además también se usó para lotear. Loteos de peor calidad que esto, porque al menos el Ministerio de Vivienda, por la experiencia que tenía en vivienda, hacía aperturas, aunque sea en el plano de calles, establecía lotes de un tamaño mínimo, establecía un área verde y daba un área de equipamiento. Pero en el 2695 era tal como la persona estaba instalada en el territorio. Si la persona estaba en una quebrada y el terreno tenía forma de triángulo, le daba título sobre la forma de triángulo. Entonces, sucedían o ocurren que hay estos loteos de la 2695 en que no hay calles de acceso. O no puede entrar un carro bomba, no puede entrar un carro mortuorio a buscar a una persona que falleció o una ambulancia, porque se puede acceder a través de un pasaje que no tiene un ancho mayor a 1 metro o 2 metros. Y eso ocurre en algunas partes de los cerros de Viña del Mar, eso está. Y eso nace porque a esas personas se les entregó un título de dominio, que a mi juicio no tiene ningún valor, es un papel. Pero esa persona no puede vender, o sea, si vende, va a vender a un precio irrisorio, porque además es muy difícil urbanizar, y ahí es donde después nacen estas leyes para tratar de sanear esto. Por último, en el año 82, la ley 18.138, que dijo Verónica, ya la mencionó, que tiene que ver con facultar a las municipalidades para desarrollar programas de construcción. Se usó intensivamente con los PMB, entre los años 90 y 2000, más o menos se construyeron varios PMB, pero ahí las municipalidades también cometieron varios errores. Les cuento un ejemplo, de 12 PMB que se construyeron en Viña del Mar, solo logramos, después de que se construyeron las obras, recepcionar 8. Perdón, 2. 8 están sin recepción. ¿Ya? La mayoría está sin recepción. ¿Por qué? También se los voy a explicar más adelante, pero errores que se cometieron en la ejecución de estas obras. Y en el año 2008, o sea, ya hace más de 10 años, se dictó la ley 20.234, que tenía por objetivo saneamiento de regularización de loteo. Estamos hablando de loteos, o sea, suelo, no vivienda, no edificio, eso hay que entenderlo. Lo que busca esta ley es sanear suelo, y fundamentalmente lo que hace es tratar de solucionar los problemas que se generan en este marco. Eso, trata de poner orden, decir cómo, porque esto eran unas declaraciones de intenciones que habían generado problemas en la vivienda, estábamos llenos de personas en loteos irregulares. ¿Puedes apretar la teclita? Aquí hay algunos conceptos previos que también quiero explicar. ¿Qué es lo que es el lote? Es una superficie de terreno continua resultante del proceso de subdivisión del suelo o de la fusión de 2 o más sitios o lotes. Eso es un lote. Generalmente todos ustedes viven en un lote, ¿ya? Y eso así lo define la ordenanza general. ¿Qué es lo que es un loteo de terrenos? Es un proceso de división del suelo, cualquier sea el número de predios resultante, cuyo proyecto contempla la apertura de nuevas vías públicas y su correspondiente urbanización. Ese es un proceso cuya autorización la da el director de obra y cuya forma de hacerlo está normada en la ley. No cualquiera puede hacer un loteo, hay ciertos requisitos mínimos que en la ley general ustedes lo van a encontrar. ¿Y qué es lo que es un loteo irregular? No son todos estos asentamientos irregulares, son algunos, solo aquellos declarados por la ley 16.741. Y es por eso que una de las cosas en las modificaciones que hemos propuesto es cambiarle el nombre y no hablar de loteos irregulares, sino hablar de asentamientos irregulares, que abarca todas las configuraciones de las distintas leyes por las cuales se han materializado. Entonces son aquellos declarados en situación de irregularidad mediante decreto supremo del presidente de la República, en virtud de la ley que ya mencioné, por carecer de obras de urbanización, y esta ley obedece a lo que se llamó históricamente los loteos brujos,
Y solamente caben dentro de esto aquellos aprobados antes de marzo del año 90. Esos son los loteos irregulares declarados por la 16.740. Bueno, estos loteos además tienen una causa judicial hasta que se produzca la prohibición y el embargo, que es bastante compleja, y nosotros incorporamos también algunas medidas para evitar, para darle mayores facultades a los serbios para poder solucionar estos problemas, porque no son menores. Esta foto no se ve muy bien, pero este es un plano cualquiera que tomé de un loteo. Este es un plano en que aparecen lotes, calles, áreas verdes y terrenos de equipamiento. ¿Qué dice la norma? Cuando yo presento un loteo, entre otras cosas, esto es bastante simplificado, tiene que haber un 4% de la superficie destinada a loteos de equipamiento. ¿Qué es lo que es el equipamiento? Un consultorio podría ser, un negocio, una posta de salud, un cuartel de carabineros, equipamiento deportivo, una cancha de fútbol, cualquiera. Esos lotes se transfieren y se inscriben al nombre del municipio, y el dueño de ese lote es el municipio. Y quien normalmente decide que se hace ahí es el municipio. También tenemos áreas verdes, que el máximo porcentaje destinado a área verde de esta superficie es un 10%, y tenemos vialidades que también el máximo de vialidades que dice la ley es un 30%. En total, el artículo 70 de la ley establece que el porcentaje máximo de cesión de carga urbana para el propietario que entrega esto para lotear es de un 40%. O sea, yo tengo que repartir máximo un 40% en vialidades, en equipamiento y en áreas verdes. El resto en lotes. Cuando yo cumplo con toda la normativa, lo presento al director de obra, el director de obra me da el permiso, yo tengo el que el desarrollador tiene que no solamente subdividir, sino también urbanizar, o sea, ponerle agua potable, alcantarillado, vialidades, constituir las áreas verdes y todo lo que significa. Y una vez que se recepciona, en ese acto en que lo recepciona, esto pasa al conservador de bienes raíces, se inscribe y estas calles pasan a ser calles. Jurídicamente pasan a ser bienes nacionales de su público, baja la administración municipal. Las áreas verdes pasan a ser bienes nacionales de su público, baja administración municipal. El municipio puede inscribir el lote de equipamiento a su nombre y los lotes pueden ser transferidos, enajenables. Antes no pueden. O sea, la ley establece que es el director de obra el que recepciona una vez que está urbanizado el loteo, y en ese acto se inscribe, o sea, estos lotes pasan a tener las categorías que le he indicado. Eso es un loteo, como lo tiene pensado. Esto, la legislación aplicable, aquí hay un resumen de lo que dice la ley 16.282, que es del año 85, ya se la expliqué, que se aplica solo en casos de sismo o catástrofe y que tiene un plazo de 2 años, prorrogable a 2 años más, cuando ocurre un sismo o catástrofe. Hay algunos municipios que se han avivado y a veces han regularizado a través de esta ley algunos campamentos preexistentes con mucho tiempo, pero dicen, ojo, aquí hay un campamento, no tiene posibilidad de ser urbanizado, apliquémosle la ley de sismo. Y todos nos ponemos anteojeras, nadie mira para el lado y dice, tiene un loteo a través de la ley de sismo, por lo tanto eso es legal. Y el director de obra está obligado a recibirlo porque se hace bajo ese marco de la ley 16.282. La siguiente, por favor. ¿Sí? No entiendo bien cuál era el espíritu de la ley de sismo. Eso. No, pues esa era la ley. El espíritu de la ley de sismo era entregar una solución habitacional a los damnificados de los terremotos. A la rápida. Entregándole un terreno, un suelo, que estaba disponible, que era la municipalidad lo compraba, ahora de propiedad del Estado. Ya, pero el problema no era la propiedad, el problema era la urbanización. La urbanización. No, esa era darle un lugar donde instalar la mediagua. Esa era la solución que daba el Estado. Aquí hay un terreno que puede ser o no propiedad del Estado, en algunos casos no lo era, lo compraban, aplicaban la ley, hacían este planito y le entregaban lotes 1, 2, 3, 4 a fulano, sultano y merengano. ¿Qué es lo que instalaban? Una mediagua, en espera de urbanizar algún día cuando llegara la plata. ¿Ya? Ahora, hubo muchos que se quedaron, y la historia, hay muchos casos y ejemplos, se quedaron muchos años en la categoría sin urbanización y pasaron a ser lo que se llamó en alguna época las poblaciones callampa, porque nunca se urbanizaron. Pero para entender, cuando yo regularizo a través de ley de sismo algo que no corresponde a los supuestos por lo que está hecho la ley de sismo, lo que estoy haciendo es
regularizar algo que en realidad no está urbanizado, por lo tanto no corresponde. ¿Eso? No, lo que dice la ley de sismo es un plano de loteo, soluciona el tema del suelo, no de la propiedad. ¿Ya? Dice que la subdivisión que hizo en lotes, en calles, la apertura de calles y áreas verdes, son bienes nacionales de uso público, para todos los efectos. Eso es lo único que dice. O sea, usted va a entregar 100 lotes en un polígono de superficie de terreno, yo voy a abrir estas calles y esas calles van a ser bienes nacionales, van a tener la categoría de bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, ahí el director de obras va a poder dar permisos de edificación, por ejemplo, podría. ¿Ya? Sin urbanización. No, no puede, pero podría. ¿Ya? O sea, la gente igual construyó. De hecho, es que la historia es más compleja, porque el problema que se genera y lo que pretende solucionar la 20.234 es la superposición de normas que ocurrieron en el tiempo. Porque en ese mismo territorio, después de haberlo declarado ley de sismo y haber entregado lotes, en muchos casos se aplicó la 16.741, que no tenía por objeto eso, porque la 16.741 era combatir los loteos irregulares. No obstante, el Ministerio de Vivienda en su época decidió que para poder entregar títulos y abordarlo con los programas del Ministerio, entre otras cosas, y regularizarlo, había que aplicarle sobre ese territorio la ley de loteos irregulares por un decreto presidencial y produce una superposición de normas en un mismo territorio. Lo complejo de eso es que para el director de obra lo único que vale es el loteo hecho por ley de sismo. Por eso tiene una norma legal. Fue aprobado por el Consejo Municipal. El otro es una buena intención del Ministerio de Vivienda, pero que nunca recepcionó la Dirección de Obra, que es como todos los loteos los deben recepcionar. Y el otro problema es que los leyes de sismo, como dije, eran de muy precaria topografía y mensura de los lotes, y el que hace el Ministerio de Vivienda, a través de declararlo loteo irregular, hace un plano topográfico de detalle. Y como cuando se hace un plano con poca información y se entrega un lote, la persona se instala donde cree que está bien, pero generalmente no coincide con el tamaño del lote ni con la posición correcta, porque nunca se replanteó la ubicación. Ese ejercicio se llama replanteo. Entonces, cuando después superponemos el otro plano, no me coinciden las calles, no me coinciden las áreas verdes, los lotes, las personas han emplazado sus viviendas en la mitad de uno u otro lote o en parte de la calle. ¿Me explico? Eso significa que después para el director de obra es imposible recibir. Es imposible recibir. Si a eso le sumamos lo que está más adelante, por favor. Bueno, esta es la 16.741, dice lo que puede hacer en resumen la ley 16.741, que es lo que está dicho ahí, que establece normas para saneamiento de título de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular, conocidos como loteos brujos. Poblaciones sin hasta el año marzo del año 90, ¿no? Es la ley RIC. Poblaciones sin urbanización y por tanto sin recepción del loteo. Motivo de la declaración como loteo irregular, las calles no son bienes nacionales de uso, lo que hace inviable alcantarillado, agua potable y vivienda. La ley entrega la administración de los loteos, de estos loteos al Servio, y para que existan, o sea, para adelantarlo debe existir una sentencia de administración. El Servio puede entregar título de dominio a verificantes de derechos, artículo 30 de adjudicación y ocupante, artículo 25 de la venta. En el fondo, la ley de loteo regular le facultaba al Servio para decirle, señores, demanden al loteador brujo y solucione el problema. Urbanice, pero no le da presupuesto. Ni le da... Ese es el gran problema que se produce. Por eso hasta el día de hoy tenemos loteos irregulares que no han sido recepcionados. Hasta el día de hoy. Y les voy a mostrar un planito más adelante. Bueno, en el año 82 se imparte una ley que faculta a las municipalidades para hablar y saber lo que ya hablaba de los PMB y otros que se han hecho, y además el 2833 y el 2695, uno para el Servio y otro para bienes nacionales. Este es muy conocido por todos por la entrega de títulos y un proyecto de ley que modificamos el año pasado acá en esta misma comisión. Sigamos. Ya. Dicho eso, que es un poco el contexto legal en resumen de lo que está pasando y de la
variada legislación que existe al respecto. Quisiera decir que hay 3 tipologías de situaciones de asentamientos irregulares. La primera son estos que hemos hablado, los terrenos bajo diferentes disposiciones legales que regulan el territorio. La ley de sismo, la ley de regulares, la ley que faculta a los municipios, el decreto ley 2833 del SERBI y el 2695 de bienes nacionales. Todo esto que faculta fundamentalmente al Estado, a los municipios, al SERBI y bienes nacionales, han entrado en reiteradas ocasiones en trayectorias de colisión. Y es lo que impide que estos tipos de loteos, que son muchos y más de los que nosotros nos imaginamos, no se puedan regularizar. Aquí hay una responsabilidad importante del Estado que no ha sabido enfrentar este cuento. Otro tema, otra tipología que no está relacionada con esa, son los campamentos, que son ocupaciones irregulares por parte de población en situación de alta vulnerabilidad social. No nos olvidemos que originalmente, tal como lo dijo la especialista de vivienda de la biblioteca, la ley 20.234, o sea, la que estamos discutiendo, no consideraba los campamentos. Se consideró en la última modificación que se hizo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que buscaba era solucionar otro tipo de problemas que existían con la legislación. Pero este es un fast track para los campamentos. Esa es la verdad. O sea, al aplicarle esta normativa, yo permito un fast track para solucionar el problema de los campamentos. Pero estos no tienen la problemática que tienen las otras situaciones que vamos a escribir. Y una tercera tipología son las cesiones de derecho en terrenos sin urbanización en áreas rurales. Estas parcelas de agrado de 5.000 metros que se venden derechos, que hoy día se han inventado otras artimañas para vulnerar la ley, como por ejemplo generar sociedades por acciones para entregar terrenos, porque a raíz de que esto se estaba entregando derechos, el Ministerio estableció de Vivienda que era un delito por el 136 de la ley y se notificó a todos los conservadores de bienes raíces que no podían inscribir los derechos, porque era un loteo irregular. No obstante, ahora se ha inventado otra fórmula, que es esta generación. Son 3 tipologías distintas que lo que quiero decir es que tienen soluciones diferentes y no se pueden abordar con un mismo proyecto. Yo creo que lo que nosotros estamos enfrentados hoy es lo primero, y después esto habrá que crear una ley especial para abordar esa temática, porque es mucho más compleja. No sé si me queda otra, creo que es la última. No, aquí ya entro aquí entro ya al proyecto de ley, con eso termino, pero creo que... ¿Perdón? No, lo que quería plantearles como diagnóstico, que coincido mucho con lo que dijo Verónica, y comparto las afirmaciones que se han hecho aquí. Lo más complejo de esto es que hoy día tenemos sobre un mismo territorio una duplicidad, en algunos casos hasta 3 o 4 normas aplicadas sobre el mismo territorio que hacen prácticamente imposible a los directorios de obra recepcionar, porque hay derechos de propiedad que están afectados por si el director de obra toma una decisión u otra. Entonces, eso es lo que queremos abordar con la ley. Solucionar la primera tipología. De paso, los campamentos se van a beneficiar porque ellos están en esto también por la vía de agilizar la solución, pero como todos sabemos, las leyes no consideran recursos. No hay plata. Entonces el problema de los campamentos no solo y de los loteos es por un problema de normativa, sino por un problema de recursos. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos con la normativa para mejorarla, agilizarla y hacerla más proactiva, pero si el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, no dispone de los recursos, no vamos a tener urbanización. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no vamos a alcanzar a hacer preguntas. El diputado Espinosa tiene un par de preguntas, pero las va a hacer la semana siguiente, porque estamos en la hora, así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos por participar.